están, hermanos del canal del Evangelio? Bienvenidos. El día de hoy, nuestros anfitriones estarán conversando sobre el polémico tema ¿existen los apóstoles el día de hoy? Con ustedes, Andrés e Hilda Neira. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andrés. Yo, Hilda Neira. Y ustedes están en el canal del Evangelio. Hoy nos da tanto gusto que estén con nosotros otro domingo más aquí en el canal del Evangelio. Sí, es un gusto de verdad, ¿Es verdad? nuevamente estar con ustedes esta noche o día, sea la hora que sea. La hora que sea. Cierto, porque uno no sabe, porque nosotros grabamos el día anterior, el día sábado, lo ponemos en vivo el día domingo, pero estamos de noche. Sí, estamos de noche. Sí. Y con frío, tenemos la estufa puesta atrás de nosotros, atrás de los teléfonos, ustedes no alcanzan a ver, No. pero hace frito. Claro. ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias. Qué bueno. No, yo estoy sumamente contento y estoy muy entusiasmado y expectante con el tema de hoy. Sí, está bien interesante. Muy interesante. Sí, hemos ido domingo a domingo tratando temas que son complejos pero importantes de tratar. ¿Eh? Así es. Y no es nuestro afán tampoco tratarlo de una manera despectiva, sino que lo que queremos simplemente es poner lo que la palabra del Señor dice. Exactamente. Y el tema de hoy ¿existen apóstoles el día de hoy? Buena pregunta. Buena pregunta porque hay una apostolitis hoy en día que... Sí, una apostolitis aguda, apóstolos por todas partes, apóstoles en todo lugar. Y es quizás de alguna manera por la desinformación de qué es lo que es un apóstol, cuál es su origen, sus requisitos y algunas cosas que vamos a ver hoy día, pero ¿tú sabes qué es lo que me gustaría? Que fuéramos a ver un video. de vuelta. Sí, interesante el video. Me gustó, 8 minutos, pero bien explicativo. ¿Eh? Este hermano lo explicó jovencito, pero lo explicó muy, muy bien. Qué rico ver la juventud, metida en la palabra. Qué lindo, es admirable. Excelente. Muy admirable. De verdad que hay un hambre en Latinoamérica por la palabra del Señor. Hay un avivamiento. La palabra trae un avivamiento. Así es. La palabra trae un avivamiento. Para entenderlo de un apóstol hay que entender su origen. ¿Qué lo llamó? ¿Y por qué no lees, por favor, Mateo capítulo 10? 4 versos solamente, versos del 1 al 4. ¿Cuál es el origen del llamado apostólico? Ok. Dice, entonces llamando a los 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que se les echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que quien lo llama es el Señor Jesucristo. O sea, la primera cosa que uno tiene que notar, bueno, Jesús llama y escoge a 12 apóstoles y tiene una cosa interesante, dice, le dio autoridad. ¿Ok? Dice, llamándole le dio autoridad sobre espíritu inmundo para echar fuera, para que los echasen fuera, para sanar toda dolencia, para sanar toda enfermedad. Entonces, este de pronto se saca fuera de contexto lo de la autoridad y se le aplican a todos los creyentes. O sea, todo creyente está supuesto a sanar toda enfermedad. Todo creyente está supuesto a resucitar muertos. De hecho, una de las señales apostólicas que Jesús le dio a los mismos apóstoles, de esa autoridad que él le entregó, fue que iban a resucitar muertos. Entonces, el origen del llamado de los apóstoles está en Jesucristo mismo, que los llama, y nota que son 12, y para que no queden dudas, Mateo lo registra con nombre y apellido. Así es. ¿Cierto? O sea, aquí están, fulano, sutano, mengano, escogidos por el Señor Jesucristo. Ahora, veamos algunas características del llamado. Por ejemplo, dice, le dio autoridad, ¿cierto? Sí, exactamente. Sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Sin embargo, si uno sigue leyendo ahí mismo en el capítulo, me gustaría, por favor, que leas del 5 al 8 y nos vamos a detener para comentar algunas cosas. Ok, dice, a estos 12 envió a Jesús, yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Nota una cosa bien interesante. Las características del llamado apostólico es que él le da instrucciones. Y estas instrucciones son bien interesantes porque lo primero que le dicen, no vayan donde los gentiles. Los gentiles, exactamente. A la casa de sino ir primeramente antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, dicen, no vayan donde los gentiles ni vayan donde samaritanos, que los samaritanos estaban mezclados con los judíos. Así que, por ejemplo, no solamente está incluyendo el mundo gentil, pero está incluyendo los mezclados. La primera instrucción que le da, no vayan. No es misión de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo ir a los gentiles. Exacto. Primera cosa importante.
Después le dice, bueno, prediquen el evangelio del reino. Y dice, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echan fuera demonios, de gracia recibiste, den de gracia. Y después continúa diciendo el mismo capítulo, si entran en una casa y ven que no es digna, no se queden, pero si es digna. O sea, incluso empieza a haber una calificación dentro de las cosas, de las señales que le da para que se queden en un lugar, lo cual vemos que el contexto viene hablando de que ellos están situados con una misión ir a Israel. Entonces, vamos por parte. Fueron llamados por Jesús. Exacto. A la casa de Israel, primeramente, su primer llamado cuando él estuvo en la tierra. Segundo, vemos que dentro de las características de la señal incluso está el resucitar muerto. Entonces, a veces uno se pone a pensar, ok, si hoy día hay apóstoles, ¿no se supone que estas señales deberían ser parte de los apóstoles de hoy en claro, día? O sea, por ejemplo, yo hasta el momento no tengo conocimiento de algún apóstol que haya resucitado a alguien. ¿No se sabes tú? No. ¿Cierto? Entonces diríamos, bueno, pero un momento, tú dices que conoce a alguien que es apóstol, entonces, ¿pero él ha resucitado muerto? No ha resucitado muerto, no. Cada vez que ora por alguien, ¿todos sanan? No todos sanan. ¿Por qué le dijo? Sanen toda enfermedad. Todo. Entonces uno empieza a notar que ya se está cayendo el argumento, uno de los argumentos. Porque las señales de este tipo vemos que son exclusivas a la autoridad apostólica. Entonces, cuando vemos este tipo de señales, nos damos cuenta que ellos fueron autorizados, a ellos se les dieron instrucciones y son instrucciones apostólicas. De hecho, por ejemplo, ¿cómo sabemos que este tipo de señales corresponden a un apóstol? Porque, por ejemplo, mira, el mismo apóstol Pablo, 2 Corintios, capítulo 12, verso 12, quiero que lo leas, por favor, y te animo, si recién llegaste, después devuelve el video para que veas la primera parte, porque estamos tratando si existen apóstoles el día de hoy. Dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todas las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Nota que el apóstol dice, yo no he sido nada inferior, ¿cierto? No he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Lo está hablando de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y después dice, con toda señal de apóstol. Entonces, ¿cuál es toda señal de apóstol? Bueno, señales, prodigios y milagros. Entonces vemos que es una característica importante dentro del ministerio apostólico. Estas señales son exclusivas de los apóstoles. Exacto. No hay nadie, salvo el único caso sería, por ejemplo, Felipe, ¿verdad? Que lo vemos en 8. Era un caso, pero es único. Pero debemos entender porque Felipe no era un apóstol, aunque era ayudante de los apóstoles. Hay quienes dicen que era un diácono, pero en la Biblia no dice que eran diáconos. ¿Okay? No, lo que dice en un subtítulo, la Reina Valera, elección de los primeros diáconos, pero en ninguna parte dice que son diáconos. Ellos no son diáconos. También se la denomina protodiáconos, que quiere decir como los primeros diáconos o un tipo de diácono, palabra que también es usada para definir a Esteban, protomártir, o sea, uno de los primeros mártires. Así que Felipe es la única excepción que lo vemos haciendo señales, prodigios y milagros, al no ser apóstol. Pero tú sabes que el libro de los Hechos uno no lo puede usar como un libro doctrinal, aunque podemos encontrar doctrina en él, porque es de género narrativo. Claro, era el proceso, ellos estaban en proceso. Claro, están en proceso, la iglesia se está formando, pero es de carácter narrativo. Entonces uno no puede tomar un libro narrativo y pensar que los eventos que ocurren ahí se vuelven a repetir, sino más bien son eventos únicos. O sea, Pentecostés, no hay más Pentecostés. Exacto. Es como decir, por ejemplo, un libro narrativo, Génesis, y vemos a Abraham sacrificando a su hijo, ¿cierto? En el momento que lo va a sacrificar. Entonces no podemos pensar que hoy día Dios le está pidiendo a un padre que tome a su hijo y que lo asesine, ¿cierto? Que lo mate, porque son eventos únicos. Y estos eventos únicos también los encontramos en los libros de género narrativo. Entonces no podemos usar el libro de los Hechos para decir, bueno, Brovina, por ejemplo, tomaron ropa de los apóstoles y se la llevaban a los enfermos y sanaban. Entonces no podemos decir eso es doctrina, porque después la doctrina queda establecida en las cartas, en las epístolas. Entonces ahí está la doctrina. Entonces podemos ver doctrina levemente, aunque Lucas no escribe es un libro histórico inspirado, pero de carácter narrativo. Lucas 1.1, como muchos han tratado de poner en orden la historia. ¿Cierto? Exactamente. Entonces después hace lo mismo, al mismo Teófilo escribe de la misma manera narrativa. No quiere decir que tenemos que imitar eso. No, entonces alguien a lo mejor podrá decir, si entonces ustedes están diciendo, o yo estoy diciendo, o Andrés Neira está diciendo, o algunos dicen, que las señales son exclusivas a los apóstoles,
Como entonces que Marcos 16, 17 dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, tomarán, no sé, su mano serpiente, aunque vivieren cosas mortíferas. Pero no quisiera entrar mucho en detalle de eso. Lo único que puedo decir que, por ejemplo, esos versos, o sea, en las copias más antiguas, los manuscritos más antiguos que tenemos como manuscritos enteros, se dice que son 50 copias escritas mandadas a hacer por Constantino, 331, de acuerdo a la Sociedad Bíblica Iberoamericana. En esas copias están 2 códices, Sinaítico y Vaticano, y en esas copias anteriores, en esas copias más antiguas, ¿cierto? Del siglo IV, solo hay 3 tipos de finales. Los más antiguos no tienen del verso 10 en adelante, sino que llegan hasta el verso 9. ¿Ok? Fabundo gar, creo que se dice en griego. Porque temían. No sé si lo pronuncio bien, pero porque temían. Solamente temían el verso porque tenían miedo. Y de ahí para adelante pues había una discusión teológica si realmente ellos son parte de lo que es el canon inspirado. Y esto no estamos quitándolo, yo no estoy diciendo que la Biblia le estamos quitando versos, ni mucho menos. Para los estudiantes de la Biblia saben que hay 27 interpolaciones en el Nuevo Testamento que son cosas que han sido añadidas. Okay, han sido añadidas, pero no quiero entrar en el tema de eso. Solamente quiero reflexionar en Marcos 16, 17, por ejemplo, en lo siguiente. Si Dios nos dio autoridad para tomar, si es literal, por ejemplo, que podemos tomar serpiente, que no es lo mismo que una serpiente te muerda. Claro. Porque el apóstol Pablo, ¿cierto?, tuvo un encuentro con una serpiente, final del libro de los Hechos, pero no estamos hablando de que tú la tomes, sino que si te pasa por casualidad diferente, te encomienda a la misericordia de Dios. Pero no estamos hablando del acto de provocar, porque si fuera esto de que tú puedes ir y tomar una serpiente, porque total tú crees ser un creyente, entonces estamos tentando a Dios. Exacto. ¿Acaso eso no le dijo el diablo a Jesús? Tírate. Escrito está, y el Señor le dijo, al Señor tu Dios no tentará. O sea, no provocarás a Dios usando la Biblia para decirle que Él está forzado a hacer cosas porque tú quieres por capricho. De hecho, ¿tú sabes cuánta gente ha muerto de esos predicadores americanos que creen, toman la Biblia de esa manera y entonces juegan con serpientes, bailan con serpientes? ¿Cuántos han sido mordidos por serpientes y han muerto? Eso, tú buscas ahí en YouTube, pones pastor mordido por serpientes, rituales de serpientes, cosas así, de los movimientos carismáticos pentecostales. Así es. Entonces, eso es muy importante entender. Ahora, la otra cosa, si estas señales seguirán a los que creen, connotación, hablarán nuevas lenguas. Entonces, quizá haya una contradicción al ver, por ejemplo, que la Biblia dice, el Señor inspiró a través del apóstol Pablo, en 1 Corintios 12, cuando le pregunta a los creyentes de esa época, le dice, ¿hablan todo en lenguas? ¿Son todos apóstoles? La respuesta es no. Si el apóstol Pablo le estaba preguntando a los corintios, a la iglesia naciente, ¿dentro de ustedes todos hablan en lengua? ¿Dentro de ustedes son todos apóstoles? Y la respuesta era un no. Entonces quiere decir que tenemos que considerar que en Marcos 16 hay que examinarlo bajo la lupa de la crítica textual, que no es lo mismo que la alta crítica. Hice un paréntesis, porque vamos a seguir adelante sobre lo que son los apóstoles. Vamos a ver algunos de los requisitos, que son varios. Ahí en Hechos capítulo 1, verso 21 al 24, por favor. Es necesario, pues, de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Nota, bien importante una cosa. Primero es necesario. Requisito apostólico necesario. Exactamente. ¿Okay? ¿Qué es necesario? Que de estos hombres, o sea, son hombres, no, porque hay apóstolas. Claro. Entonces le dicen apóstol fulana. Entonces, es necesario primero que de estos hombres, son hombres, que han estado con nosotros, o sea, gente que caminó con los apóstoles. Correcto. Que estuvo con ellos. No a veces, todo el tiempo. Que el Señor Jesús entraba y salía entre ellos. O sea, quiere decir que no solamente debía ser una persona, que debía ser de los hombres, que siempre estuvo con los apóstoles, pero que siempre estuvieron cerca con el Señor Jesucristo. Eran del círculo presente del Señor Jesucristo, del círculo íntimo. Exacto. Comenzando, mira y nota desde cuándo, no solamente alguien que llegó a mitad de camino, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día
en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, así que le dan el requisito incluso que debía estar presente, debía ser hasta cuando Jesús se bautizó, hasta cuando Él se fue, Claro. y cuando la resucitó, y la resurrección. Entonces dice, llorando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has escogido. Y nuevamente caemos en lo mismo. Jesús es el que escoge. Y cómo Jesús escogió dentro de estos que estaban aquí, bueno, pues ya lo hemos dicho. Y Jesús escogió en ese tiempo. En ese tiempo. Entonces, la pregunta hoy día, ¿podríamos alguien calificar y decir, bueno, sí, yo estuve con Jesús? No estuve. No, yo soy apóstol porque yo soy testigo de la resurrección. No, ¿estuviste desde el comienzo? ¿Estuviste en el río Jordán? O sea, ¿estuviste en el río Jordán cuando Jesús se bautizó? La respuesta es no. Entonces, ya al ver los requisitos para un apóstol, entonces descalifica. Sí. ¿Cómo nosotros sabemos que hay apostolitis? Porque nosotros venimos del movimiento carismático. Exactamente. El movimiento carismático hechiza. Todas estas cosas nosotros las creímos, las practicamos. Así que estamos hablando... Es shameful. Claro, da vergüenza. Da vergüenza. ¿Ok? Ok, pero bueno. Gracias a Dios por el don del arrepentimiento. Amén. Volvamos ahí a Mateo capítulo 10, verso 8 al final de la guía. Dice, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia dar. Oye, ahí la última parte es interesante porque los apóstoles eso no andaban cobrando dinero ni mucho menos, o sea, no era un negocio. Exactamente. O sea, no había negocio, así que vamos ahora al apóstol Pablo. Ya. Pablo, el abortivo y el último de los apóstoles. 1 Corintios capítulo 15, verso del 7 al 9. Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Ok, nota aquí. Después apareció a Jacobo, Santiago, medio hermano. Después a todos los apóstoles. Quiere decir que Santiago no era apóstol. Obviamente Santiago no era apóstol. ¿Por qué hace una diferencia? Después se le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles. Entonces, ahí es donde es interesante, ¿sabe? Santiago no era apóstol y de pronto dicen, ¿sabe? Vamos a la carta del apóstol Santiago. Lo consideran como un apóstol, pero no lo es. No lo es. Y al último de todos, pregunta al último de todos, ¿qué? De los apóstoles. Entonces alguien podría decir, sí, pero arriba dice, está Santiago y está también los apóstoles, entonces podría ser al último de todos los hermanos. Sin embargo, cuando seguimos leyendo, dice, y al último de todos como un abortivo se me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Entonces ahí donde el apóstol Pablo enfatiza que último de todo, él viene hablando de los apóstoles. Pablo es el abortivo porque él es el último de los apóstoles. Exacto. Ese verso es clave, 1 Corintios 15, 7 al 9. Lo que pasa es que no todo el tiempo la palabra apóstol significa apóstol. Es una palabrita griega, apóstolos, significa enviado, comisionado, ¿verdad? Exacto. Mensajero. Entonces, el problema está cuando uno lee, por ejemplo, de pronto dice, bueno, y Pablo y Bernabé, o los apóstoles, Pablo y Bernabé, y entonces uno dice, mira, Bernabé también era apóstol. Pero lo que pasa es que a veces se traduce apóstol, los traductores traducen apóstol simplemente la misma palabra apóstol, porque ellos le dan el criterio, pero no quiere decir que todo el tiempo el criterio que apliquen para traducir el correcto, porque por ejemplo la palabra apóstolos aparece también ahí, espérate, está eso en, yo te lo digo ahora mismo, Filipenses 2.25, cuando Pablo se refiere a Epafrodito, dice, le he enviado, dice, vuestro mensajero, y la palabra mensajero es la palabra griega apóstolos, la misma que se usa para decir un apóstol de Jesucristo, pero este era un apóstolos de los filipenses, no era un apóstol de Jesucristo comisionado por Jesucristo. Exacto. Entonces eso es bien importante porque yo sé que hay gente que dice, sí, pero fulano también de pronto dice, bueno, y los apóstoles, o el apóstol tanto, como que aparece que da la insinuación que hay otros personajes que también son llamados apóstol, pero es por la palabra que no todo el tiempo se traduce, no todo el tiempo se traduce como debe ser. Yeah. Entonces, eso es bien importante. Cuando uno estudia un idioma, no solamente debe estudiar un idioma, no solamente para que uno diga, bueno, cómo traducir, sino que estudiar un idioma, en este caso lenguas muertas como el griego y el hebreo, es meterte en la mentalidad de la cultura, pensar como un griego, qué quiso decir, qué entendió la audiencia. No, lo peor que uno puede hacer es ir al diccionario y decir, bueno, pues significa apóstol, mensajero.
y se lo aplica a todo mundo y dice, bueno, esa palabra es para todo mundo. Eso se le aplica a cualquiera. Es como, por ejemplo, Romanos capítulo 1, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación. La palabra salvación de Romanos capítulo 1, en otras partes, por ejemplo, en los Evangelios, es usada para hablar de sanidad. Entonces, alguien puede decir ignorantemente, tomar Romanos 1 y decir, no me avergüenzo del Evangelio porque es sanidad. Sí, pero es que, ¿qué es lo que manda que la palabra se traduzca al contexto? Porque el libro de Romanos no es un libro de sanidad física, sino de la justificación por la fe y la salvación. Sí, sin entrar en más rollo con eso, pero creo que es importante aclararlo. Así que Pablo es el último de los apóstoles y cumple con un requisito bien importante. Fue testigo de la resurrección en el sentido de que vio a Jesucristo resucitado. Además, él mismo dice que fue llamado por Jesucristo de revelar a su Hijo en él, Gálatas dice, y también fue apartado desde el vientre de su madre. Así que por elección, Pablo obviamente es el apóstol para nosotros los gentiles, ¿ok? Enviado pastor, maestro y apóstol a los gentiles. Entonces, ya vimos que Pablo es el último, este texto es claro, el último de los apóstoles. Algo de notar, o sea, de que los apóstoles de hoy en día no, o sea, el glamour que tienen ellos no tiene nada que ver con los apóstoles del tiempo de Jesús. Claro, ellos no dan de gracia lo que de gracia reciben. Ellos te cobran por visitarte, ¿ok? Es bien importante ver cuál es la función de los apóstoles. Esto nos va a aclarar mucho. Por favor, lee 1 Corintios capítulo 3, versos 10 y 11. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ok, entonces Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento es Jesús. El fundamento ya está puesto. No solamente Pablo, porque también en Efesios capítulo 2, verso 20... Sí, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces, ¿cuál es la función de los apóstoles y los profetas? Poner el fundamento. Pablo puso el fundamento. Pablo dice, el fundamento ya está puesto. Entonces, es como cuando tú construyes un edificio. Tú no vas a poner el cimiento, entonces haces el segundo piso y le vuelves a hacer otra vez el fundamento. Y después al tercer piso. Aquí un edificio de 20 pisos. Piso por piso vas poniendo el fundamento. No, tú lo pones abajo. Exacto. Después ya no se pone, después se sobreedifica. Entonces, la función de los apóstoles fue poner el fundamento ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Exacto. Si el fundamento ya está puesto, entonces hoy día no se necesitan apóstoles. Y para que vamos a entrar en el tema de profeta, porque el canon ya está cerrado. Hoy día no vamos a hablar de los profetas, pero si el canon está cerrado, ¿verdad? Y ya vino lo perfecto, que es la palabra del Señor, pues entonces, si la escritura es suficiente, ya hay punto. No le vamos a dar más vueltas. Ya es que Dios no está hablando más para agregar nada más a la Biblia. Claro, porque si alguien, por ejemplo, porque vamos a entrar en el tema de los profetas, pero no quisiera, pero bueno, si alguien trae hoy día y dice, bueno, yo tengo una profecía, entonces, y esa profecía se supone que es de Dios, ¿cierto? Entonces quiere decir que es una revelación. Y si es una revelación, entonces quiere decir que la Biblia está incompleta y que necesitan todavía más revelaciones. Imagínate. Y todavía está el canon en proceso. Pero no vamos a entrar en ese punto, porque no vamos a entrar sobre los profetas. Quizá otro día dediquemos. ¿Sí? Alguien me hizo un comentario hoy día, me dijo, los apóstoles son los más cercanos a un misionero, pero es que el misionero no pone fundamento. No, exactamente. El misionero, además, si por ejemplo, que lo iba a dejar para el final, pero si un apóstol es apóstol porque fundó muchas iglesias, entonces, ¿cuántas iglesias fundó Mateo? Que fue apóstol de Jesucristo. Claro. Ahí tenemos uno. O sea, él no fundó ninguna que yo sepa. Entonces... Tenemos el concepto de apóstol incorrecto. O sea, estamos mal con la interpretación de los apóstoles. Claro, porque pensamos que solo de que no entendemos de que los apóstoles eran para ese tiempo y no para ahora. Claro, porque cuando ya definimos, por ejemplo, el hecho de que pusieron el fundamento, entonces ya no hay más fundamento que poner. Exactamente. Y también, tú sabes lo otro que estaba pensando, yo lo puse en las notas, pero sobre por qué viene todo este enredo, porque se piensa que, por ejemplo, un apóstol es como un generalísimo, que tiene muchas iglesias, porque tiene una unción especial. Y es por el mal concepto o el concepto errado que se tiene de la unción. Entonces, mejor preguntémosle a la Biblia qué es lo que es la unción. Exacto. Mira, quiero que leas 1 de Juan 2:20. Ok, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Nota que ese verso, el contexto de eso es que Juan viene hablando de unos
anticristos que él le llama, ¿verdad? Que era gente que había salido de la iglesia, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, pero era necesario que salieran de nosotros para que se manifestasen que no todos eran de nosotros. Esta gente tenía una filosofía extraña, muy extraña, un tipo de gnosticismo más o menos, ¿ok? Y entonces salieron de la iglesia, ¿ok? Con unos conceptos errados de muchas cosas. Sin embargo, Juan dice que la unción, ahí podemos ver, es la capacidad que te da el Espíritu Santo para poder discernir lo que es verdadero y falso. Exactamente. Entonces, por eso él dice, y conocéis todo, ¿todo qué? Lo que es verdadero. Esta gente que está entre nosotros, que no son de nosotros. Exacto. Entonces, de alguna manera, la unción es esa capacidad de la iluminación sobre cosas. Sobre todo sobre la palabra de Dios, porque, por ejemplo, 1 Juan 2:27 dice lo siguiente. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado, permanecer en él. La unción es la capacidad del Espíritu Santo para iluminar su palabra y entenderla. Exacto. Muchos piensan que, bueno, entonces no necesito maestro. No, es que no hay un maestro que te pueda iluminar sobre la palabra, solamente te la puede explicar, darte, ¿cierto? Yo te doy una información. Pero el Espíritu Santo, la gente le llama revelar. Pero la verdad que Dios no está revelando su palabra, está alumbrando el ojo del entendimiento. Exacto. Entonces, esa es la unción que te permite comprender la palabra de Dios. Y mira qué curioso, ¿va? Porque tú me estabas haciendo un comentario muy interesante. En un momento me dijiste que hay muchos que interpretan la unción como, bueno, yo tengo la unción, yo puedo hacer que la gente se caiga al piso, no necesito la palabra. Claro. El poder está en la unción. Pero la unción no es desprenderte de la palabra. La unción es la capacidad de iluminarte cuando la lees. El Espíritu Santo de Dios te ilumina. Entonces, vemos eso dentro del movimiento pentecostal, carismático, se ve mucho eso bueno, no leas mucho la palabra, la letra mata, ¿verdad? Lo importante es el poder de Dios, claro, que viene con la unción. Pero si usted o si alguna persona leyera, o los que creen de esta manera, porque no son todos, los que leen de esta manera, o los que piensan de esta manera, si tomaran la palabra y la leyeran, ellos se darían cuenta que la unción tiene otra función. Una de ellas, iluminarte, y la otra, pues, darte discernimiento para entender lo verdadero y lo falso, quiénes son los falsos maestros. ¿Sí? Está interesante ese contexto. Así que no existen hoy día creyentes ungidos de segunda categoría, y ese es el problema, que piensan que el apóstol es alguien que está ungido, ¿verdad?, de una manera especial, que tiene una unción especial, sobrenatural, de poderes, pero no. Todos somos ungidos. No, todos tenemos la unción del Santo, todos tenemos la unción del Santo, tenemos el Espíritu Santo, y por eso, por tener el Espíritu Santo de Dios, podemos tener esta capacidad de que Él mismo nos ilumine en su palabra. En el principio hice el comentario, si un apóstol es porque funda muchas iglesias, o sea, funde 3 iglesias, soy apóstol, entonces ¿cuántas iglesias fundó Pedro? También podríamos decir cuántas iglesias fundó Pedro. No vemos esa capacidad de fundar iglesias en Pedro. Si fuera por eso, lo único que califica es Pablo, porque fue un gran exportador del evangelio a todo el mundo contemporáneo de esa época, ¿verdad? Entonces, Pablo es el único que calificaría, bueno, él sí puede ser un apóstol. Pero para terminar, quizás sería bueno que reflexionáramos en esto. Nunca nadie, después de la muerte del apóstol Pablo, de los padres llamados padres apostólicos, que son los padres que vivieron en el tiempo, digamos, de Pablo, discípulos de ellos, de Juan, que fueron los que continuaron. Por ejemplo, en este caso podríamos llamar Policarpo, que se dice que fue discípulo de Juan. Policarpo nunca se hizo llamar apóstol. Después Policarpo tuvo un discípulo, Ireneo, de Lyon, ¿verdad? Tampoco, o Lion le dicen, a veces le pronuncian, tampoco él se hizo llamar apóstol. Orígenes no se hizo llamar apóstol. El gran Agustín de Hipona no se hizo llamar apóstol. ¿Qué podíamos decir? Atanasio no se hizo llamar apóstol. Y después de ahí, del siglo V para adelante, periodo de la oscuridad, no tenemos... Ni Lutero, ni nadie. Tampoco la Reforma, ni Lutero se hizo llamar apóstol, ni Calvino se hizo llamar apóstol. O sea, si esta hay una continuidad del ministerio apostólico, ¿por qué no la vemos en la historia de la iglesia? La única autoridad final es la Biblia, pero tenemos algo muy importante que es una evidencia, la historia de la iglesia. Entonces yo creo que con esto que hemos podido compartir brevemente hoy día, tenemos claro que entonces si alguien hoy día se denomina un apóstol, entonces debemos concluir que es un falso apóstol de Jesucristo, que no es una. Si tú estás en una iglesia donde alguien se dice que es apóstol, tú tienes que empezar a
considerar rápidamente buscarte una congregación de sana doctrina. Exactamente. ¿Cierto? De sana doctrina ahí. Y hemos traído este tema porque nos parece importante, lo dije en un momento, le dije, ¿cómo lo sabemos nosotros? Porque venimos del movimiento carismático, ¿y qué más? Y lo predicamos, ¿y qué más? Y lo creímos, ¿y qué más? Lo practicamos. Exactamente. Entonces esto es una... Y Dios nos sacó de ahí. Dios nos sacó de ahí, lo hemos dicho otras veces, no por estar constantemente recordando, no, pero es necesario. Porque yo sé que Dios tiene pueblo dentro de esos movimientos carismáticos. ¿Qué quiere sacar? Que Dios quiere rescatar. Exactamente. Por eso insistimos en el tema. ¿Por qué traemos estos temas? Porque sabemos que Dios tiene pueblo, tiene gente dentro de ese movimiento carismático que Él quiere salvar. Así es. ¿Por qué no nos damos tiempo de alabanza? Ok, pero acuérdense de compartir el video y darle un like. Ok, ya volvemos.